Dos periodistas del diario.es acaban de estar en Siria, porque cuando termina una guerra y cae una dictadura, no solo hay que celebrarlo, también hay que seguir pendiente de lo que pasa justo después. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Viaje a la nueva Siria, del poder a la calle. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Un día de hace 2 meses, la historia de Siria cambió de repente. En apenas unos días, el régimen de Bashar al-Assad se vino abajo. La gente celebraba su libertad en las calles, o como en este caso, en un colegio. El dictador se exilió a Rusia después de 14 años de guerra civil, después de 24 años en el poder y después de más de 50 años de régimen autoritario, si sumamos el suyo al de su padre. 2 meses después, Siria tiene nuevo presidente. Se llama Ahmad al-Shara. ¿Qué sabemos de este hombre? Pues hace unos días, justo antes de que fuera nombrado presidente, un compañero del diario.es estuvo con él, en Damasco. Es Andrés Gil. Hace unos días estuve con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en un viaje que organizó para ir a ver a las nuevas autoridades en Líbano y Siria. Y lo más llamativo de cuando estuvimos en Siria con él es cuando entras en el Palacio del Pueblo, aquel palacio que construyó Al-Assad. Está en una colina, es una gran edificación que, bueno, da aires de búnker también. Es donde él recibía a los grandes mandatarios y dignatarios internacionales, ni un símbolo religioso, todo laico, como era el régimen de Al-Assad, y ahora ocupado por los nuevos líderes. Y entonces, claro, les ves que, por supuesto, ya no llevan turbantes, no llevan indumentaria que recuerde a ese pasado que tuvieron de vinculación con Al-Qaeda, pero con la barba perfectamente recortada. De momento han ido pasando por allí ministros de muchos países de la Unión Europea y la conclusión del último Consejo de Exteriores de la UE en Bruselas ha sido que, caminar hacia la relajación de las sanciones. El mensaje era un poco que de momento, no hay personas encarceladas, no está habiendo redadas contra disidentes, no hay personas colgadas y no está habiendo de momento represión contra las mujeres como se ha podido ver en otros países tipo Afganistán, Irán, etc. La duda es si efectivamente mejorará la situación del pasado o, como ha pasado en otros países, lo que venga después todavía puede ser peor que lo que había antes y que contribuyó Occidente a tumbar. Como la geopolítica tiene a eso de que el elemento que tú pierdes es el elemento que gano yo, pues claro, ahora mismo Siria ya sale de la esfera de Irán y de Rusia, por lo cual es, un elemento menos que tiene ese eje y habrá que ver cómo acaba la cosa. Estaremos pendientes. Andrés, como subdirector a cargo de la información internacional del diario.es, fue a conocer el nuevo poder de Siria y otra compañera, Francesca Ciccardi, también estuvo en el país para ver cómo es la realidad a pie de calle, para ver cómo respira un país asfixiado por 50 años de dictadura. Y Francesca conoció a Fadi, que vive en Damasco, que ha vivido una guerra de más de 10 años. Y estas son sus sensaciones ahora. Para mí, que vivo en zona bajo control del gobierno desde hace más de 13 años, se ha virado todo al revés. Es un cambio de 180 grados. Y no te niego, los primeros días sentí ajeno en mi propio país. Es como si fuera que yo estoy viviendo en Idlib y no en Damasco. Ahora no, ahora esa sensación ha cambiado. Me siento más tranquilo. La normalidad se nota en Damasco mucho menos que las manifestaciones armadas ya no existen. Hay policía nueva completamente, los policías anteriores ya no existen y es una nueva realidad. Un cambio brusco
de 180 grados, sin exagerar. Todo es diferente, todo. Francesca Ciccardi, compañera, hola. Hola, ¿qué tal? Francesca, ya escuchábamos cómo lo expresaba Fadi en esa conversación contigo. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Qué país te has encontrado? Porque tú ya conocías Siria. Sí, es un país muy diferente. Lógicamente han pasado muchos años. Yo estuve en 2012. En aquel momento, pues la revuelta popular en Siria ya se había convertido en un conflicto armado y yo fui con un visado de periodista de régimen de Bashar al-Assad. Entonces, bueno, el acceso que tuve al país y a la gente en general fue limitado. Estuve sobre todo en Damasco y en Damasco, por ejemplo, pues se escuchaban explosiones, disparos, sobre todo de los combates que había en las afueras. Todos los pueblos de alrededor de Damasco eran opositores y en ese momento ya empezaba a haber combates. Había pueblos asediados, pude acceder a uno, por ejemplo, y claro, ya era una situación de conflicto armado y también de mucha tensión. Había mucho miedo entre la gente, mucha desconfianza y nadie quería hablar. La gran diferencia que yo he notado es que ahora la gente quiere hablar. La gente se siente libre de poder hablar y de poder contar incluso todo lo que vivió durante la guerra, todos los abusos, las injusticias. Quiere hablar y desea hacerlo, ¿no? Como una forma de catarsis, yo creo. ¿Qué sería lo más importante a día de hoy para que Siria no descarrile como país en esta transición que empieza ahora? Ante todo, yo creo que la economía, porque el país sale de más de una década de economía de guerra y de sanciones y ahora mismo pues todavía no tiene un sistema económico funcional. Durante la época de Bashar al-Assad y de su padre también, pues era una economía cerrada, aislada, una economía de corte socialista. Y ahora hacer que esa economía se abra y sea una economía de libre mercado y sobre todo que se recupere de la guerra va a ser muy complicado. La Unión Europea acaba de levantar temporalmente las sanciones, Estados Unidos aún no lo ha hecho. Por ejemplo, pues no se pueden usar tarjetas de crédito en Damasco, no se puede hacer llegar dinero a Siria de ninguna forma, ni por una transferencia ni por ningún otro canal. La seguridad también es uno de los retos que tienen las nuevas autoridades. En un principio hubo cierto vacío de poder porque pues los rebeldes no podían controlar todos los territorios que habían ido conquistando de los que habían expulsado al régimen en unas 2 semanas. Ahora es cierto que tienen más control sobre pues esos territorios. Hay fuerzas de seguridad afiliadas a las nuevas autoridades que están ya formando a policías y de forma rápida, lo cual también puede tener su peligro, pero por ejemplo, sin ir más lejos, no hay policías de tráfico en Damasco, ¿no? Y eso hace que se creen unos atascos increíbles. La situación de seguridad es buena, la capital, sobre todo por el día, pero es verdad que por las noches siempre es un poco más inseguro y sobre todo en otras ciudades sí que ha habido pues robos, vacío de poder de alguna forma y hay secuestros y asesinatos que en muchos casos son actos de venganza. Yo creo que uno de los principales retos a nivel social ahora mismo es evitar que haya represalias contra los exmiembros del régimen y contra las comunidades que estaban de alguna forma asociadas o protegidas por el régimen, en concreto la minoría alawí. Empecemos por la reconstrucción, y además literalmente, Francesca, hemos estado pues más de una década viendo fotos de Damasco, de Alepo, bueno, de muchas otras ciudades arrasadas, absolutamente arrasadas. ¿Visto en persona sigue siendo así? Sí, me he encontrado con un país bastante destruido, sobre todo las zonas que estuvieron en algún momento bajo control opositor. Por ejemplo, estuve en Tadamun, un barrio de las afueras de Damasco, o en el campo de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, y ambos están bastante destruidos. Partes enteras de estos barrios son parecidos a las imágenes que vemos de Gaza, ¿no? Con pues edificios completamente destruidos
destruidos y no queda nada realmente en pie para poder hacer vida normal en estos sitios. Y lo que resulta impactante es que todas estas ruinas han permanecido así desde hace muchos años. En estas zonas que estaban bajo control opositor o donde había presencia de los opositores armados, pues el régimen las destruyó y luego no las reconstruyó. Estas zonas son prácticamente inhabitables, algunos habitantes han vuelto, han reconstruido un poquito o han intentado vivir como pueden en medio de, pues eso, de los escombros. En Siria hubo muchísimos desaparecidos durante la guerra civil, incluso antes. ¿Esto ahora se está intentando reparar de alguna manera? ¿Están buscando a los desaparecidos? Todavía no existe un mecanismo oficial para buscar y localizar a los desaparecidos y las familias están buscando un poco como pueden. Por ejemplo, en una de las plazas de Damasco, pues hay carteles de los desaparecidos con la información de contacto de las familias y la gente va allí a ver si pues alguien sabe de su primo, de su tío, de su hermano. Es un poco el boca a boca, ¿no? Gente que ha salido de las cárceles que a lo mejor informa de que en algún momento vio a una de estas personas y en los primeros días cuando cayó el régimen las familias fueron a las cárceles y a los centros de detención para ver si encontraban entre los detenidos a sus familiares, pero muchos no aparecieron. Entonces no se sabe si están muertos, dónde murieron, cómo murieron. La gente también está buscando a los familiares muertos para poder enterrarlos. Y realmente creo que queda mucho por hacer. Hay muchísimos desaparecidos y todo el mundo tiene una historia que contar en ese sentido, ya sea de algún familiar desaparecido o incluso personas que te cuentan que estuvieron desaparecidas, entre comillas, ¿no? Que las arrestaron, las torturaron, las encarcelaron durante un tiempo y luego volvieron a la vida normal. Otro flanco, nunca mejor dicho, es el de la política exterior. Siria tiene frontera con Israel. Siria ha recibido bombardeos, por ejemplo, en la embajada de Irán, en Damasco. ¿Qué postura tienen las nuevas autoridades, Francesca, la población siria en general cercana a esa frontera con respecto a Israel? Pues ahora mismo hay cierta impotencia y resignación en la zona fronteriza con Israel, la zona de Quneitra, porque ahora mismo Siria no puede hacer mucho frente a Israel. Israel aprovechó la caída del régimen para expandir su presencia en territorio sirio, ocupó enseguida varios pueblos sirios y sigue en esos pueblos. Pues los habitantes viven bajo ocupación, no tienen apenas libertad de movimiento. Unos chavales me decían que no pueden hacer nada frente a los tanques israelíes y realmente los que viven en los alrededores, incluso en las localidades que no están ocupadas, saben que Israel en algún momento podría expandirse aún más y ocupar sus localidades, pero no tienen las herramientas, no tienen la posibilidad de resistir. Las nuevas autoridades tampoco tienen la capacidad de repeler o de luchar contra Israel y de momento no hay guardias fronterizos ni hay ningún mecanismo para proteger las fronteras y por eso Israel puede hacer realmente lo que quiere. Las nuevas autoridades tampoco han tomado una postura muy dura respecto a Israel. Si antes el régimen tenía una retórica muy anti-israelí y pro-palestina, ahora realmente el nuevo gobierno pues está siendo bastante diplomático en ese sentido y creo que en general el sentimiento de la población o por lo menos de las personas con las que yo he hablado es que nadie quiere un nuevo conflicto, una nueva guerra. Entonces, aunque Israel siguiera metiéndose en territorio sirio o permaneciera en territorio sirio, creo que nadie quiere empezar una nueva guerra, en este caso contra Israel. Francesca, la última. Supongo que es todo una mezcla difícil de simplificar, pero ¿dirías que Siria es hoy un país más ilusionado o más escéptico?
Pues ambas cosas. Yo diría que por una parte la gente está ilusionada con el cambio y está sobre todo aliviada después de tantos años de dictadura. Lo que me comentaba pues bastantes personas es que ya no tienen miedo, es que pueden salir a la calle sin tener miedo a que les arresten o que les hagan cualquier cosa de forma además aleatoria, ¿no? Injustificada. Y es verdad que las minorías religiosas son las que están más asustadas, sobre todo los alawíes y los cristianos. También las mujeres pues tienen dudas respecto a las nuevas autoridades porque hay que recordar que las nuevas autoridades tienen un pasado yihadista. El actual líder del país, Ahmed al-Shara, pues era un yihadista afiliado con Al-Qaeda hasta 2016. Entonces, pues es normal también que haya miedo, ¿no? Por ejemplo, una mujer con la que hablé, que además de ser mujer también pertenece a la secta alawí, pues tenía miedo por ser mujer, por ser alawí, y ella se dedica al mundo del arte y también teme que las nuevas autoridades pues recorten libertades en ese sentido, la libertad de expresión, por ejemplo, de hacer una escultura o una pintura de un desnudo, ¿no? Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta, muchos factores, y hay mucha incertidumbre ahora mismo. Francesca Ciccardi, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.